El primer capítulo del libro de Génesis encontramos el comienzo de todo, el comienzo del universo, el comienzo de la tierra, el comienzo de las personas. Pero también encontramos algo trágico en esta situación, y es justamente que lamentablemente Adán y Eva, y tú sabes esta historia, comenzaron a desobedecer a Dios sobre algún aspecto que Dios colocó. Es decir, hizo algún gran pecado que nosotros tenemos en nuestras vidas para decir que hizo algo malo Adán. Simplemente desobedeció una orden de Dios. Y esta desobediencia hizo un caos en la humanidad. Cuando leemos el libro de Romanos capítulo 3, solamente déjame leerte unos versículos, encontramos algo muy interesante de lo que hace una desobediencia, de lo que hace una mentira, de lo que hace algo llamado pecado. Y usted de repente en su mente tendrá y decirá, ¿pero qué es pecado? Pecado es robar, pecado es matar, pecado es asesinar. Y es verdad, todos ellos, niños, silencio, todos ellos son pecados. Pero escúcheme bien, para poder tener una definición de pecado, pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Todo aquello que va en contra de las leyes que Dios ha colocado. Y podemos colocar de repente las leyes, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos no solamente son 10 mandamientos, sino que detrás de ellos traen algunas enseñanzas más grandes de los 10 mandamientos. Entonces, el ser humano haya tenido una desobediencia, el ser humano haya tenido una mentira, un robo de un alfiler, no importa, un mal pensamiento, esto es pecado. ¿Y qué ha hecho el pecado? Lamentablemente el pecado nos ha alejado de Dios. Permítame leer unos versículos, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, acusados los judíos y gentiles? Dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. El apóstol Pablo escribiendo esta carta dice, porque hay un pecado, lamentablemente nos hemos alejado de Dios. Nos hemos desviado de Dios. Y seamos honestos, ¿cuántos de nosotros pensamos en Dios? ¿Cuánto tiempo pensamos en Dios? En su gran mayoría, todos nosotros hemos pensado en Dios cuando tenemos grandes problemas en nuestras vidas, ¿sí o no? Grandes momentos, grandes conflictos, de decir, Señor, por favor. Recuerdo hace unos años atrás, estaba en Arequipa, el lugar donde está mi familia, y nos agarró un terremoto, hermanos. Estamos acostumbrados. El lugar donde nosotros vivimos es un lugar donde está una franja, donde siempre hay temblores. Entonces uno está durmiendo y probablemente viene un temblor y tú estás acostado en cama y de repente comienza a moverse y y uno tranquilo sigue durmiendo diciendo ya va a pasar porque estamos acostumbrados. Pero las personas que no están acostumbradas, cuando viene un movimiento de tierra, ¿qué hacen inmediatamente? Se levanta y dice ¡terremoto! ¿Verdad? Y comienzan a correr. Nosotros estamos acostumbrados a esto y decimos va a parar, no se preocupe. Pero comenzó a seguir moviendo y dijimos no, hay algo que está pasando acá y probablemente es un terremoto. Mi esposa salió afuera y nosotros miramos literalmente la calle que se movía así, ondulaba la calle así. Las ventanas comenzaban a moverse y yo recuerdo que muchas personas salieron a la calle y comenzaron a decir, ¡oh Dios! ¡Ayúdanos! ¡Que no pase nada! Y en ese mismo instante es donde las personas se acordaron de Dios. No siempre se acuerdan de Dios. Cuando tú levantaste hoy día, ¿tú no pensaste en Dios? El día de ayer, cuando tú estuviste haciendo diferentes cosas, ¿no pensaste en Dios? Entonces usted puede decir, pero yo conozco a Dios. Sí, pero el Dios que tú conoces es un Dios de conocimiento. Y por ende que hemos cometido pecado, nos hemos alejado más y más y más de Dios. Tanto es así que dice, no hay hombre que busque a Dios. Vivimos en una sociedad donde Dios no es el centro. Vivimos en una familia donde Dios no es el centro. Pastor, es que no somos religiosos. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una comunión con Dios. De poder saber que Dios existe en medio de nosotros. Pero ¿qué ha hecho el pecado en nosotros? Nos ha alejado de Dios. No tenemos interés en Dios. Y seamos honestos, por favor, tú y yo. A veces cuando nos hablan de Dios decimos, cállate, no tengo tiempo para eso, no quiero ir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un pecado en nosotros que nos va a alejar de Dios. El libro de Isaías, capítulo 59, dice la palabra de Dios, que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. De tal manera que nosotros queremos comunicarnos, pero no hay comunicación. Dios quiere comunicarse con nosotros, pero no hay comunicación. Y es pecado. Y esa es la razón por la cual tú y yo y las personas no tienen ningún sentido de buscar a Dios, porque hay pecado dentro de nosotros. Y si no sacamos ese pecado entre nosotros,
si no reconocemos ese pecado dentro de nosotros, nuestras vidas van a seguir igual y van a ser destruidas porque no tenemos principios sólidos en nuestra vida. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo habla de valores, que se está perdiendo el valor, y es verdad. Una de nuestras hermanas salió de la iglesia, entró una familia literalmente, un hombre, una mujer y una niña, entraron en una camioneta, el hombre sacó una pistola y una de las hermanas que estaban en la camioneta fueron robadas. La niña, que tenía quizás 6 o 7 años, no sé, ya desde muy pequeño, agarraba la bolsa de una persona y comenzaba a jalar y a tirar. Una niña. ¿Qué hará esta niña cuando tenga 16, 17 años? ¿Qué hará esta niña cuando tenga 20 o 30 años? Se supone que papá y mamá está para darle valores, pero los únicos valores que le está dando es robar, matar, destruir. Y hoy en día todos estamos claros que no hay valores. La gente miente como si nada. La gente se abusa de como si nada. No hay justicia en medio de nosotros. Y uno pregunta, pero eso comienza en la familia. Sí, pero recuerda una cosa. Si una persona vive en pecado, si una persona es parte del pecado y de la mentira y de la injusticia, su vida, ¿qué puede enseñar a una nueva generación? No enseñará absolutamente nada. Por eso que la solución es que Dios pueda venir a nuestras vidas. Pastor, pero no quiero ir a la iglesia, no quiero leer la Biblia, no quiero ser religioso. Claro, es lo que tenemos en nuestra mente. Pero el ser hijo de Dios, el ser un cristiano, no tiene que ver que tienes que ir a la iglesia y cambiar muchas cosas en ninguna manera. Es acercarnos a Dios. Otro libro que es importante de poder leerlo, permíteme leerlo, en el libro de Juan encontramos algo muy interesante. Que vino el Señor Jesucristo a este mundo para dar luz. Ahora, no está hablando de una luz literal, está hablando de algo figurativo. ¿Cómo es eso que Dios es luz? Ah, luz. No, está hablando de algo figurativo, de resplandecer, de lo limpio. ¿Sabes que si no hay luz no se pueden ver los colores? Si no hay luz no se puede determinar las formas. Entonces cuando Dios dijo que Él era la luz y vino a ser luz, está diciendo, si yo no estoy en tu vida y tú no estás en una comunión conmigo, no vas a ver los colores que debes de ver, no vas a ver las formas que debes de ver. Y es por eso que hoy en día muchas personas a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Y por qué razón? Porque no hay luz en su vida. Entonces dice que Jesús vino a este mundo para traer luz. Pero ¿qué pasó? Dice que los hombres amaron más las tinieblas, las cosas malas, que la luz, porque la luz resplandecía y ellos se daban cuenta de su pecado y no querían aceptar a Cristo como Señor, como Salvador de su vida. Y es lo que sucede. Muchas veces al tú escuchar este mensaje hablas del pecado, de mentira, y tú dices, eso es conmigo. Malos pensamientos, eso es conmigo. Y lo que está sucediendo es que cuando te acercas más a Dios, te das cuenta que estás sucio de pecado. Cada vez que te acercas más a Dios, te dices, yo no soy digno de estar con Dios. Cada vez que más te acercas a Dios, dices, wow, tengo malas actitudes. No estoy comportándome correctamente con mis padres y las personas que están a mi alrededor. Y mientras más nos acercamos a Dios, vamos a darnos cuenta que estamos más sucios, más llenos de pecado, no tenemos vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Por eso que muchas personas, cuando se les habla de cristianismo, se les habla de Dios, que dicen, no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Imagínate que has estado en un pantano, en una noche muy oscura, no había nada de luz, y tú estás saliendo del pantano, y por horas y horas has estado caminando, te has caído, te has levantado. Por estar oscuro, no te has dado cuenta cómo está tu condición. Pero cuando sales del pantano, una persona sale con un carro, te alumbra. En el momento que te alumbra, entras al carro, te lleva a la avenida, y cuando sales a la avenida hay bombillos y todo, y es allí donde tú te das cuenta diciendo, wow, mira cómo he estado. No me di cuenta cómo estaba yo, tan sucio, tan maloliente, no me daba cuenta. Y es literalmente lo que pasa. El ser humano se aleja de Dios porque mientras más lejos de Dios está, no se da cuenta en su condición interna y externa. Pero mientras más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que estamos más sucios. Mientras más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que no solamente estamos sucios externamente, sino internamente. Mientras más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que hay actitudes que no deberíamos de tener. Mientras más cercanos estamos de Cristo Jesús, nos damos cuenta que necesitamos más de la luz. Por eso que muchas personas no quieren saber nada del cristianismo.
Muchas personas no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque se les habla de su vida, su condición donde la que está. Pero déjame darte una buena noticia. Esa buena noticia es que tú puedes ser perdonado tus pecados y puedes tener una relación con Dios. Y cuando tengas una relación con Dios no puedes tener ya vergüenza porque Cristo ha perdonado tus pecados. Y ahora puedes tener una comunión con Dios y saber quién es Dios. Pastor, ¿de qué me sirve esto? De conocer a Dios. ¿De qué me sirve ser un hijo de Dios? ¿De qué me sirve ser un cristiano? Te sirve de mucho. En primer lugar, va a cambiar tu vida en relación con Dios. Ya no estarás alejado de Dios, ahora estarás cerca de Dios. ¿Y qué beneficio existe en eso? Vas a entender este precioso libro, que para muchos han querido leerlo y no lo han entendido. Y en este libro es el manual del ser humano. No es religión, no son sacramentos, no son ceremonias. Y seguro cuando ustedes van a la iglesia comienzan a arrodillarse y les imponen las manos y se van para atrás. Nada de eso. Tenemos una vida común y corriente. Cantamos, jugamos, hablamos, pero tenemos una relación y podemos entender este precioso libro. En segundo lugar, por Dios perdonar tus pecados, va a comenzar una vida nueva. ¿Cómo es eso? Una oportunidad Jesucristo dijo estas palabras. De modo que si alguno cree en Cristo Jesús, desde ese momento va a ser una nueva persona. ¿Por qué una nueva persona? Va a cambiar su manera de pensar, va a cambiar su manera de ser, va a cambiar sus acciones. No voy a necesitar de cosas que el mundo hoy en día necesita. He explicado esto y les he hablado. Hace mucho tiempo atrás estaba en una notaría y un hombre se me acercó y me dice, ¿viste esa mujer? ¡Qué bella esa mujer! ¿Cómo me gustaría estar con esa mujer? Yo estaba sentado y él me dice, ¿seguro que tú tienes otra mujer? ¿No eres casado? Me dice, sí, yo soy casado. ¿Seguro tienes otra mujer por allá? Y yo dije, ¿no? ¿Ni una? No, tú eres mentiroso. Dije, no, la única mujer es mi esposa, es la única mujer que he tenido y es la única mujer que voy a tener. ¿Seguro tú eres homosexual? Le dije, no, soy homosexual. Solamente voy a tener. Entonces, ¿qué eres? Me dice. No, soy una persona común y corriente. No. Una persona común y corriente va a tener varias mujeres. Y al final dice, ¿tú serás cristiano? Y le dije, sí. Hubieras comenzado desde el principio. No necesito de otra mujer. Es mi esposa para toda la vida. No necesito licor. Pastor, ¿y cómo olvida sus problemas? Hay un manual de cómo enfrentar los problemas. ¿Nunca ha estado triste? Sí. Hay una manera de poder alegrarse aún en la tristeza. Aquí está el manual. Entonces, comenzó todo totalmente diferente al tener una relación con Dios. Que Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿Pastor, puede perdonar todos los pecados? Sí. Pero debe existir una cosa muy importante. Uno, reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos hecho mal. Y en segundo lugar, estar arrepentido de nuestros pecados. Pastor, yo quiero eso. Pero antes de seguir adelante me gustaría que tú puedas entender qué significa ser arrepentido. Hay una historia maravillosa en la Biblia. El Señor Jesucristo contó acerca del hijo pródigo. No sé si tú lo conoces. Un hombre tenía muchas fincas, tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor agarró y le dice, papá, quiero que me des la herencia de mí, que me corresponde. Hijo, pero ¿por qué te voy a dar la herencia? Quédate conmigo y vas a trabajar acá. No, yo quiero emprender mi vida. Quiero ir al extranjero, quiero ir a Europa, dame el dinero que me corresponde. En ese momento ese hombre no tenía dinero, solo que tenía propiedades, entonces tenía que vender las propiedades muy baratas para darle su herencia. Al final le dio su herencia y el menor se fue. Hermanos, un muchacho que tenía mucho dinero, llegó a Europa, se metió a las discotecas, se metió a los lugares, comenzó a invitar a todo el mundo, tenía amigos. Llegó en ese momento una gran hambre y lamentablemente este muchacho perdió todo, nunca lo invirtió este dinero. Dice que buscaba trabajo, buscaba algo y no lo encontraba hasta que llegó alguien. Dice, mira, por allá hay unas chancherías, una donde cuidan los cerdos. Tú puedes ir allá y trabajar. El hombre dice, bueno, vamos. Y fue este muchacho de una condición muy alta a poder apacentar cerdos. Dice que la palabra de Dios, que este muchacho tenía tanta hambre que cuando miraba las algarrobas, quería comer las algarrobas de los cochinos. Llegó un momento en el cual donde dice, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre estaría mucho mejor aún siendo un trabajador suyo. Y volvió en sí y dijo, esto es lo que voy a hacer. Voy a levantarme,
Voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, recíbeme como un trabajador tuyo. Y este muchacho agarró, se levantó de su condición y fue directamente a su padre. Su padre, todos los días al levantarse, miraba de lo lejos porque él sabía que un día su hijo iba a llegar. Pasaron los días, los meses, y llegó un momento en el cual donde su padre comenzó a ver y vio desde lejos alguien que venía por allá. Su padre sabía cómo caminaba su hijo. Este padre salió corriendo a buscar a su hijo. Cuando llega a buscar su hijo se arrodilla y dice: papá, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el verdadero arrepentimiento? Reconocer que estamos mal con Dios, levantarnos e ir al lugar totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Hoy en día la gente habla de Cristo Jesús, habla del Evangelio, pero siguen teniendo la misma vida, los mismos hábitos, no se han arrepentido. No hay perdón de pecados, no hay comunión con Dios hasta que no haya arrepentimiento de nuestras vidas. Esta es una lección, no te vamos a forzar para hacer esto, pero si tú quieres una comunión con Dios, quieres una relación con Dios, quieres cambiar tu vida, deberías de reconocer que todos somos pecadores. Yo también soy un pecador, pero un día le dije: Señor, necesito que perdones mis pecados. Quiero saber más de ti. No entiendo muchas cosas, pero quiero saber más de este libro. Quiero vivir una vida. Recuerdo a muy temprana edad, estaba en una iglesia y escuchaba a mi pastor cómo tener una familia extraordinaria y excelente, y decía: el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así, los hijos son así. Y yo estaba sentado muy joven y decía: esas cosas que ese predicador dice, no las tengo yo en mi vida, ni siquiera en mi familia. Y yo decía: Señor, el día en el cual yo me case, yo quiero tener una familia como ese predicador decía. Y llegó el momento en el cual donde me casé. No soy el hombre perfecto, no soy el padre perfecto, pero déjeme decir una cosa: tengo una familia diferente a la que yo fui criado. Por lo menos nuestras hijas han sido criadas en los caminos del Señor. Nunca han visto a su papá borracho, nunca han visto a su papá decir maldiciones, nunca han visto a su papá tener otra mujer, nunca han visto a su papá y a su mamá hacer escándalos en la casa. Y tú te preguntarás: ¿y por qué ellos son así? No por nosotros y nuestros padres. Es que leímos un manual de Dios. Y no solamente lo leímos, creímos. Y Dios, por medio de este manual, cambió nuestras vidas. Pero no va a suceder esto si sigues alejado de Dios. No va a suceder esto si no reconoces que eres un pecador. No va a suceder esto si no tratas de arrepentimiento y decir: Señor, es verdad, vengo aquí. Quiero que me perdone mis pecados. Esto es el Evangelio. Esto es el cristianismo. Dios tiene buenas noticias para ti. ¿Quieres salvarte, perdonar tus pecados y hacer de ti una persona totalmente diferente? ¿Te gustaría hacerlo? Yo tengo mi religión. Sí, no estamos hablando de cambiar de religión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pagar? No. Solamente puedes decir allí donde estás: Señor, ahora entiendo lo que tú tienes para mi vida. Quiero que me perdones mis pecados. Quiero conocerte y quiero tener una vida totalmente diferente. Venga a mi vida, sálvame. ¿Solamente con esas palabras puedo hacerlo? Sí, esas palabras se llaman oración. Pero no hay que acomodarse, no hay que aprender a orar. No, la oración significa comunicación con Dios. Habla con Dios directamente. Pídele a Dios y Dios siempre te va a escuchar y siempre va a estar contigo. No te voy a forzar, no te voy a presionar, pero si tú quieres, hoy puede haber un cambio en tu vida. Oro por ti. Espero en el Señor que este mensaje pueda cambiarte un poquito de pensar acerca de Dios, y lo que nosotros hagamos acá puedas cambiar un poquito acerca del cristianismo que tú piensas que es. Somos personas comunes y corrientes, solamente que tenemos un Dios, y ese Dios ha dejado un manual y tratamos de poder colocar ese manual en nuestras vidas. Voy a invitar por favor que todos cierren sus ojos.